Dios es tan bueno, lleno de misericordia y lleno de compasión. Abra su Biblia a Proverbios capítulo 3, versos 1 al 8. Proverbios capítulo 3, versos 1 al 8. Continuamos con la serie El hombre como cabeza. Y el título del mensaje de esta mañana es Padres que edifican. Padres que edifican. Mujeres que edifican. Proverbios capítulo 3, versos 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hasta ahí. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, quiero bendecir a los padres que estamos en este lugar. Ayer se celebró el Día del Padre. Yo le digo, la pasé genial. Pero hay sentimientos encontrados muchas veces en nosotros los seres humanos. Porque me dice mi hija, el jefe le dijo, usted se tiene que reunir con su papá, no trabaje el sábado. Entonces él me dijo, te voy a llevar a desayunar. Cuando íbamos entrando al centro comercial, se me hizo un nudo en la garganta. Porque vi a muchos ancianos con sus hijos, de todo porte, de todo tamaño, algunos que ya les cuesta más caminar que a otros tomados del brazo. Y dije yo, qué bendecido soy de que mi hija me traiga a comer. Y le digo, Señor, nunca pude invitar a comer a mi padre. Y a veces esas pequeñas cosas nos hacen preguntar. Y Dios siempre da respuestas. Y Dios siempre pone paz en nuestro corazón. Pero sabe, hermano, parte de lo que el Señor me hizo meditar fue que cuando tuve a mi padre no lo aproveché. Lo disfruté en cierta forma, pero luego uno se mete a hacer babosadas que no debe. Pero también le decía, Señor, gracias porque yo como padre erré, fallé. Como padre fallo. Y como padre voy a seguir fallando. Pero al estar sentado frente a mi hija decía yo, sin duda, algo hice bueno. Aunque sea una pizca he hecho bueno. O sea, no todo ha sido malo. Y sabe, hermano, lo que más agradezco a Dios es de que
Él me haya buscado, me haya salvado y ahora Él sea mi Padre. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo valoro los consejos sabios que mi Padre terrenal un día me dio. Y mire, fue hace muchos años. Y hoy me están sirviendo. Hoy que conozco al Señor me están sirviendo. Porque yo le digo, hermano, hermana, Él nos dio a mis hermanos y a mí, nos dio principios muy buenos. Y allá uno de hijo, si los pierde o no. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Y yo los perdí, muchos principios yo los perdí. Cuando anduve vagando sin Cristo en el mundo. Pero sabe, hermano y hermana, tenemos un Padre maravilloso que nos ama. Y ahora que estamos en los caminos del Señor, tenemos que meditar bajo la palabra del Señor. Un Padre que edifica, equipa para la eternidad. Escuche bien. Un Padre que edifica, equipa para la eternidad. Abra su Biblia a Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomios capítulo 6, versos 1 y verso 2. Dice la palabra del Señor así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén, gloria a Dios. Hermano, Dios nos está dando su palabra a nosotros como padres, para que nosotros la leamos, la meditemos y la practiquemos. Y luego con eso nosotros tenemos que trasladarla a nuestros hijos, enseñarle los mandamientos que el Señor dejó escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque sabe, hermano, eso va a hacer que nuestros hijos, hermano, estén equipados para la eternidad. Usted y yo somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos a quién honrar. ¿A quién va a honrar nuestro hijo? ¿A quién va a adorar nuestro hijo? Usted y yo somos los responsables de a quién va a obedecer nuestro hijo. Si nosotros nos preocupamos por practicar lo que el Señor nos dejó escrito, téngalo por seguro que nuestros hijos tarde o temprano van a venir a los pies del Dios verdadero. Amén, gloria a Dios. Porque hay gente que sirve al Dios con D minúscula. Y hay gente que le sirve a Dios con D mayúscula. Pero ¿de quién ha dependido? De usted y de mí. ¿En quién van a confiar nuestros hijos? De nosotros depende. Les he enseñado a mis hijos que vivo por fe, no por vista.
Vivo por fe, no por vista. Porque eso es un principio bíblico. No le enseñemos a nuestros hijos, hermano, que todo es esto. El dinero, dice Eclesiastés, sirve para todo. Pero que no pongan su corazón en las riquezas, las cuales no son nada. Debemos de enseñarles a trabajar, a ser honrados, a ser honestos, a ser transparentes, a ser veraces, pero a depender solamente de Dios. Enseñarles a orar, que cuando quieren algo hay que orar a Dios y Dios lo va a dar. Les he enseñado los principios bíblicos a mis hijos. Necesito estudiar, decía mi hija. Vamos a orar para que Dios obre. Y Dios obró. Quiero cambiar de trabajo. Vamos a orar a Dios. Oramos a Dios y cambió de trabajo. Ahora estamos con mi hijo que le estamos pidiendo a Dios un mejor trabajo, un mejor horario y un mejor salario. Y yo sé que Dios lo va a hacer, pero les estoy enseñando que hay que orar. No es el amigo, no es el cuello que yo tengo. Porque tengo muchos conocidos que gracias a Dios tienen buenos puestos y cuando les mandé un mensaje, ni pido. Porque el Señor me dice, yo voy a posicionar a tus hijos donde yo quiero, en la tierra que yo les he preparado. Pero usted y yo tenemos que hablarle a nuestros hijos, y más que hablarles, que ellos nos vean de rodillas a cualquier hora, en la mañana o en la noche. Pero si en vez de orar me la paso puro loro, va de alegar, va de pelear, ¿qué estoy haciendo? Dígame, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando que la Biblia dice que pelee, y la Biblia no nos enseña que peleemos. Por el contrario, la Biblia dice, guarda tu boca. Entonces, los mandamientos y estatutos Dios nos los da a nosotros. Yo los tengo que transmitir a mis hijos y mis hijos se los tienen que transmitir a mis nietos. Amén, gloria a Dios. Fíjese que mi nieto llega. Yo tengo una colección de muñequitos de Looney Tunes. Y llega. Lito, ¿qué pasó, mi amor? ¿Me podrías prestar tus muñequitos para jugar? Por favor. Ok. Pero me los dejas donde mismo. Ok, Lito, no tengas pena. Ese es un buen principio bíblico. No es abusivo. Lito, ¿me puedo subir a tu cama? ¿Me puedo quitar los zapatos? Pide permiso. Está siendo instruido en los caminos del Señor. Lo que mi yerno fue instruido por sus padres en los caminos del Señor, mi hija fue instruida en los caminos del Señor, mi nieto tiene que ser instruido en los caminos del Señor. Hermano, el papá, el padre de familia, juega un papel importante para edificar. Hay personas que están confundidas, hay niños, hay hijos que están confundidos, porque la esposa es de tal religión y el papá de tal, y unos los llevan aquí vestidos de no sé qué, y a otros, ¿a quién va a adorar? ¿A quién va a seguir? ¿A quién va a servir? Pero nosotros somos los responsables de hablarle los mandamientos y los estatutos que el Señor dejó escrito en su palabra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y así vamos a tener ¿qué? Días prolongados. Pero vamos a vivir días llenos de bendición, días llenos de paz, días llenos de gozo. ¿Sí? Vea lo que dice ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, verso 7 y verso 8.
y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. ¿Qué le tenemos que repetir a nuestros hijos? La palabra del Señor. ¿Cómo debemos de hablar con nuestros hijos? Con la palabra de Dios. No hable bobadas, no hablemos charadas. Hay tiempo para hablar de todo, pero hay un tiempo donde usted y yo tenemos que hablarle a nuestros hijos de la palabra del Señor. El Señor dice, la Biblia dice, no el pastor dijo, no, la Biblia dice: obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Eso dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. El pastor dijo que tenías que obedecer. El hijo va a odiar al pastor. El único que cambia es Dios, y la palabra de Dios tiene poder para transformar. Pero tenemos que hablar de la palabra del Señor. Ayer platicando con mi hija me decía: tengo estos planes, están en las manos del Señor, hija. Pon todos tus planes en las manos del Señor y Él las va a cumplir. Repitamos de la Biblia a nuestros hijos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que les repetimos palabras y cosas que no son de bendición. Vos nunca vas a cambiar. Bienvenido, bienvenido. Qué bueno que esté con nosotros. Entonces, hermano, la palabra del Señor es la que hay que repetirle a nuestros hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. ¿De qué tenemos que hablar con nuestros hijos? De la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos padres se ponen a hablar con Dios. Yo fui trailero. Viera yo, así me agarraban los litros. Yo miraba hasta 3 cajetillas de cigarro. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hablar con nuestros hijos en la casa? La palabra de Dios. Así me han mujeral que me seguía. ¿Quién estamos alimentando a nuestros hijos? Dígame. ¿Quién es el héroe de los hijos? Es papá. Y el hijo va a seguir y va a hacer lo que el papá. Entonces, estando en la casa, tenemos que hablar de la Biblia. Muy aparte es cuando Dios me permite que mis hijos me preguntan algo y se los doy como testimonio. De ahí me sacó el Señor. Y eso no me dejó nada bueno. Eso no me bendijo. Les estoy hablando de la palabra del Señor. Pero ahora que estoy en el Señor, vivo una vida distinta, vivo una vida diferente. Estando en la casa, hay que hacer tiempo, hermano, para hablar con los hijos. De que un momento el control, de que un momento el celular. Hable con sus hijos de la palabra del Señor. Sí, hermano. Porque la Biblia nos está demandando que hagamos eso. Y dice: y andando por el camino. Cuando salimos a caminar con nuestros hijos, hablemosle de la palabra de Dios. ¿Y qué más sí? Cuando haces por el camino. Y al acostarte. Y al acostarte. Y al acostarte. Cuando te levantes. Y cuando te levantes. O sea que hay que hablar siempre de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esa es responsabilidad mía, esa es responsabilidad suya. Pero muchas veces nos sentamos a la mesa y no hablamos del Señor, hablamos de la señora que vive a la par. Hablamos de otras personas en vez de hablar de lo que la Biblia dice.
Entonces, hablar de la palabra del Señor a nuestros hijos es siempre. No solo cuando yo tenga ganas, no solo cuando yo quiera. No, es siempre. Y nuestros hijos van a ser bendecidos. Y los hijos de nuestros hijos van a ser bendecidos. Y los hijos de los hijos de los hijos van a ser bendecidos. Porque va a ir de generación en generación corriendo la palabra del Señor. Así como las maldiciones, hermanos, van de generación en generación, así las bendiciones de Dios van de generación en generación. Pero depende de lo que yo haga. Depende del tiempo que yo le dedique a mis hijos. Hermano, todos la hemos regado. Todos hemos cometido errores, pero es un buen momento de decir, Señor, hasta aquí, y hoy empiezo una vida diferente y empezar nuevamente a hacer como la gallina hace con sus polluelos. Empezar a juntarlos. Ella mete sus pollitos abajo de sus alas. Usted y yo somos responsables de abrazar, de juntar a nuestros hijos y que nuestros hijos se lleven bien, no que nuestros hijos estén peleando. Yo bendigo a Dios por mis 3 hijos, por la forma en que se llevan. Si es para cosas buenas, ahí está. Y si es para cosas malas, ahí está. Se meten con uno, se meten con todos, dicen mis hijos. Se están acuerpando el uno al otro. Se bendicen el uno al otro. Se dedican tiempo. Salen juntos. Hermano, eso solo lo hace Dios. Eso solo lo hace el temor a Dios. Pero es importante no solo escuchar, sino ser hacedores, dice la Biblia. Ser hacedores. Un padre que edifica, enseña y aplica la disciplina a sus hijos. Es bíblico de la disciplina. Y no es que un papá sea malo, no es que una mamá sea mala. La Biblia habla de la disciplina. Proverbios capítulo 13, verso 24. Proverbios capítulo 13, verso 24. Escuchen. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay padres que han detenido el castigo a sus hijos y hoy están sufriendo por la clase de hijos que tienen. El padre que ha amado a su hijo y que lo ha disciplinado, lo ha corregido desde un principio, ese padre goza de bendiciones. No hay hijo perfecto, no hay padre perfecto, lo sabemos. Pero cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor, nuestros hijos son distintos, son diferentes. Pablo Josué está castigado y no puede ver televisión, decíamos nosotros. Pero nos teníamos que ir con mi esposa a hacer la obra de Dios. Y le decía a mi suegro, ven, entra a ver tele. No, abuelo, yo estoy castigado. ¿No es maravilloso eso? Nosotros con mi esposa andamos lejos, yo creo que por Zacapa. No lo veíamos, pero sabía que Dios sí lo estaba viendo. Él sabía que papá había dado una orden y que se tenía que cumplir. Hermano, porque yo he amado a mis hijos y los sigo amando, es que hay que disciplinarlos. Y no importa que ella trabaje, y no importa que ella aporten en la casa, para el bien de ellos y porque los amamos es que hay que hacerlo. Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18 dice: castiga a tu hijo
en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahí hay dos palabras clave: castigar, y una es destruir. ¿Verdad que es mejor que le peguen a uno un par de cuerazos que le estén diciendo un montón de palabras? Hay padres, hay madres que en vez de castigar con vara, con cincho, empiezan a decir un montón de palabras y lastiman el alma y destruyen el alma del hijo, y es mejor darle un par de cinchazos. ¿O no? Es mejor, hermano. Hermano, hay mucho hijo que no tolera al papá, a la mamá, por las palabras que recibió. Destruyeron su alma. Se puede restaurar, pero es un trabajo bien delicado. Es un trabajo bien delicado. El castigo, hermano, no va a matar a nadie. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir. ¿Cuánta instrucción hace falta en estos tiempos? Instruye al niño en el camino, en su camino. Hermano, ¿cuánto se ha aumentado la violencia en estos años? ¿Cuánto se ha aumentado la perversión en estos años? ¿Cómo está la sexualidad en estos años? Pregunto. ¿Cómo está? Desenfrenada. Desenfrenada. Mire pues, ¿qué tiene que ver la batería de un carro con una mujer en traje de baño enseñando su cuerpo? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver la batería con una mujer? ¿A qué no? Están invadiendo a nuestros hijos. El celular, aparece cosas y los hijos la están viendo. Los hijos la están consumiendo y les dicen palabras en doble sentido y les dicen cosas que los hijos ignoran porque nosotros los padres no estamos instruyendo a nuestros hijos. Porque, hermano, le voy a decir, usted no va a poder guardar a sus hijos del mundo, ¿o sí? Por eso Jesús le dijo al Padre: no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes de las cosas del mundo. Entonces usted y yo tenemos que guardar a nuestros hijos de las cosas del mundo, porque las cosas del mundo se vuelven atractivas para alguien que no ha sido instruido. Tenemos que instruirlo. Yo anduve en pecado, yo anduve en esto, no me dejó nada. Instruirlo. No lo hagas por tu bien. ¿Para qué vas a querer experimentarlo si solo te va a hacer daño, si solo te va a lastimar? Y debemos de instruirlo por sobre todas las cosas en lo que la palabra de Dios dice. Que lo busquemos a Él. Pero yo les voy a decir, en muchas iglesias sucede esto. Mi hijo, andate para la iglesia. Mandan a los hijos a la iglesia y los papás ¿dónde están? No, vamos a la iglesia. Es porque yo voy delante de él. Proverbios 23, versos 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás su alma del Seol. Si lo castigas con vara, dice, no va a morir, ¿verdad? No va a morir. Pero es importante el castigo.
es mejor darle un par de cinchazos que decirle un montón de palabras que lo lastimen. Es mejor darle con vara y no estarle jalando las orejas o jalando el pelo. Por favor, hermano. Es la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 6. Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, usted y yo somos hijos de nuestro Padre Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a desviar? ¿Qué pasa cuando lo abandonamos a Él? Nos azota, ¿verdad? Nos disciplina. Hermano, vienen enfermedades, vienen vicios, vienen cosas bien duras, bien difíciles que uno quiere salir y no puede. Porque ¿sabe quién es el chicote de Dios? Satanás. Dios le da permiso a Satanás que le huele duro a uno, hasta que uno aprenda y tenga que regresar a los caminos del Señor. Hermano, entonces, ¿por qué alejarnos de los caminos del Señor? Al contrario, tenemos que ser ejemplo. Un padre que edifica, ora. Mira a esta mujer, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10. Ana, la famosa Ana. ¿Qué hacía Ana? Ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Nosotros, hermanos, tenemos que orar por nuestros hijos y muchas veces tener que derramar nuestras lágrimas por ellos, porque nuestras lágrimas van a llegar hasta el cielo y el Señor va a obrar para bien por nuestros hijos. ¿Por qué muchas madres no ven el cambio de sus hijos? ¿Por qué muchos padres no ven el cambio de sus hijos? Porque no oran. Por eso me encanta como Jeremías oraba y oraba. Así quiero yo orar. Y como Dios le respondía, así quiero yo que responda mi petición. Pero si no oro, ¿qué respuesta voy a recibir? Ana oró por un hijo y Dios se lo dio. Si usted ora por un hijo, su hijo va a ser transformado. Pero no caiga a dimes y diretes con su hijo. No tiene por qué caer a discutir con su hijo. No. Hacer tu cama. No, que no dejes. Hacer tu cama. No. Sí, que me haga. La autoridad que Dios nos ha dado como padres no es para caer a negociar con nuestros hijos. Le dijo un hermano, tenía a su hijo que era peludo. Y peludo y se vestía todo raro. Y llegó y le dice: papá, ¿me prestas el carro? Y le dice: papá, cuando obedezcas, me traigas buenas notas y leas la Biblia, te presto el carro. Bueno, le llevo buenas notas. Ay, le digo también, cuando te cortes el pelo. Y entonces, cuando lo hagas, te presto el carro. Sacó buenas notas, empezó a obedecer, pero no se quitó el pelo. Y entonces llega papá: pues, mira las notas, ya obedecí. Pero no te has cortado el pelo, le dijo. Solo eso te falta. Papá le dijo: Sansón usó el pelo largo. Jesús tenía pelo largo. Entonces préstame el carro. Sí, le dice el papá, sí, ellos tuvieron el pelo largo, pero ellos no usaron carro, entonces vete a caminar.
nuestros hijos quieren negociar con uno. Y nosotros no podemos caer a negociar con nuestros hijos. Se agarró bíblicamente de ciertos personajes. El papá más pila dice, pues ellos no tuvieron carro, ellos caminaron. Entonces es tan fácil, es tan sencillo hacer la cama y hacer la cama. ¿Saben cuál es el problema? Que hemos mal acostumbrado a nuestros hijos. Vas a comer, vale gritar, vas a comer, ven a traer tu comida. ¿Sabe qué es lo divertido? Que allá va la mamá o la abuelita a donde está viendo tele a llevarle la comida. Hermano, oremos por los hijos para que cambien. Vea lo que hizo Job. Abra su Biblia a Job capítulo 1, versos 4 y 5. Job capítulo 1, versos 4 y versos 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermano, Job hacía sacrificios y decía, quizá en su corazón blasfemaron contra Dios, quizá con un pensamiento. Nosotros tenemos que estar a la brecha por nuestros hijos, porque de una u otra manera ellos pecan. De una u otra manera usted y yo pecamos. ¿Sí? Pero tenemos que estar pidiéndole a Dios para que ellos no se desvíen, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja. ¿Qué hace usted cuando su hijo sale para el trabajo? ¿Qué hace usted cuando su hijo va a estudiar? ¿Qué hace, dígame? Hay que orar, hay que orar por ellos. Señor, guarda a mi hijo, él va para su trabajo. Protégelo, pon vallado de ángeles, séquito de ángeles ponga a su alrededor, que no lo vean a él, que te vean a ti, y huyen y tiemblen delante de tu presencia aquellos que buscan el mal para comer. Esa es mi oración para mis hijos. Amén, gloria a Dios. Esa es mi oración para mis hijos. Oremos por nuestros hijos. Solo Dios los puede transformar, no importa la edad que tengan. Llegará el momento donde vamos a reconocer que solos no podemos y va a venir el cambio. Un padre que edifica descansa en Dios, como el papá del hijo pródigo. Abra su Biblia, San Lucas capítulo 15, verso 20. San Lucas capítulo 15, verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo pródigo le dijo al papá: Padre, dame mis bienes, dame mi herencia, la que me corresponde. ¿Y qué hizo? No fue a poner un negocio, no fue a poner una empresa, fue a malgastarse el dinero a las cantinas, a las discotecas, con mujeres, a los prostíbulos, a todos esos lugares. Y llegó el momento donde se quedó sin dinero. Hubo gran hambre en ese lugar. Él no tenía que comer. Se fue a trabajar cuidando cerdos. Él era hijo de alguien que tenía dinero.
el papá tenía trabajadores y él iba a trabajar cuidando cerdos. Y quería comer de la comida de los cerdos, y ni aún los cerdos dejaban que él comiera de la comida de ellos. ¿Sabe, hermano? Así hay mucha gente que va a parar al mundo, va a vivir una vida hecha de gracia. Pero ¿sabe qué hizo el papá? Yo me imagino que el papá se paraba en la puerta. ¿Cuándo vas a traer a mi hijo? Me imagino que se levantaba a esperar que el hijo llegara. Fue paciente. ¿Por qué cree usted? ¿Dónde cree usted que el papá del hijo pródigo estaba cuando lo ve? Si lo vio de lejos, ¿dónde cree que estaba? No estaba ocupado. No estaba con el celular en la mano, no estaba con el control en la mano. Él estaba en la puerta esperando a su hijo porque tenía fe y confianza en Dios de que el hijo iba a regresar después de haberse ido al mundo. Y por eso lo vio desde lejos. Y lo va a recibir, lo abraza y lo besa, lleno de misericordia. Usted y yo tenemos que ser de esa clase de personas que esperamos en Dios, que al tiempo de Dios las cosas van a ocurrir, los cambios van a llegar, pero va a llegar el tiempo de Dios. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Al pecador lo insultamos, al pecador lo menospreciamos, al pecador lo hundimos más. Eso no debe de ser de esa manera. El papá no se ponía con el otro hijo, ese es tu hermano, otro. No, el papá se paraba, me imagino, en la puerta o en la ventana, esperando a ver a qué hora llegaba su hijo, y el hijo llegó. ¿Qué hizo el ayuno y la oración? El sábado que nos reunimos aquí, ¿qué hizo? No hizo nada, ¿verdad? Porque no me dicen nada. Confiesen el milagro. El poder de Dios se desata cuando usted y yo descansamos en el Señor. Ya no peleo yo con mis propias fuerzas. Cristo pelea por mí. Ponga a sus hijos en el altar del Señor. Átelos a los cuernos del altar del Señor y verá cómo sus hijos van a ser transformados. Pero peleamos con nuestras propias fuerzas. Les decimos palabras, los atamos, mas nunca vas a cambiar. Ya me tenés hasta aquí, ya me tenés harto y un montón de cosas. Pero cuando decidimos venir al ayuno, cuando decidimos orar, Dios transforma los corazones. El corazón de piedra, dice Jeremías, el Señor lo convierte en un corazón de carne para que sienta. Y el espíritu que estaba muerto, el Señor manda a su Espíritu Santo y da vida al espíritu que estaba muerto. ¿Se da cuenta? Esperemos en Dios. La mujer que espera al hombre va a ser transformado. La madre y el padre que esperan en Dios, los hijos van a ser transformados. Las finanzas van a cambiar. Va a ser transformado. Todo, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios, como lo hizo el papá del hijo pródigo. Un padre que edifica, invierte y prepara a su hijo en los caminos de Dios. Génesis capítulo 18, verso 19. Génesis capítulo 18, verso 19. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mandará a sus hijos. Está hablando Dios de Abraham.
que le va a hablar a sus hijos y sus hijos no se van a desviar del camino de Dios. Y si se desvía, van a volver al camino de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Tenemos que invertir tiempo para prepararnos. Yo no quiero que usted interprete que lo que yo le doy como testimonio, diga usted, se quiere hacer el grande. No, yo no soy el Dios. Pero antes de que mi hijo empezara a trabajar, lo agarré de estarlo ministrando, hablándole de la Biblia. Porque era su primer trabajo. Me lo llevé a caminar, nos fuimos a sentar y les decía, tienes cuidado con esto y con esto. Tú puedes hacerlo porque yo pude. Tú puedes hacerlo porque fulano pudo. O sea, tú tienes la capacidad, tú tienes la sabiduría. Tienes que llegar 10 minutos, 5 minutos antes de la hora que te toca entrar. Y tienes que salir 5 minutos después. Tienes que ser responsable, tienes que ser veraz, hablar la verdad. Vas a correr riesgos. Vas a cometer errores, pero no importa, aquí estoy para apoyar. Invertí tiempo en él. Ya va a cumplir un año trabajando en la empresa. ¿Cuánto tiempo ha invertido usted con sus hijos? Con su hijo que se porta mal, con su hijo que no quiere hacer tareas, con su hijo rebelde. ¿Cuánto tiempo ha invertido con él y con ella? ¿Cuánto tiempo? Dígame. ¿Verdad que no invertimos tiempo en nuestros hijos? ¿Verdad que no invertimos tiempo en nuestros hijos? Como padres, como madres, es responsabilidad invertir tiempo en nuestros hijos. Por eso fue que el Señor dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová. El mejor consejo que usted y yo podemos darle a nuestros hijos es que guarden el camino de Dios. Un padre que edifica cuida el corazón de sus hijos. Este verso es un boom. Primer libro de Samuel 20:30. Primer libro de Samuel 20:30. ¿Cómo dice? Primer libro de Samuel, verso 20, verso 30. Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Saúl, ¿sé qué? Se enardeció. Se enojó, se llenó de ira, de odio, de resentimiento, de rencor. ¿Contra quién? Contra su hijo Jonatán, su hijo. ¿Y qué le dice? Hijo de la perversa y rebelde. En Guatemala no se dice perversa y rebelde, ¿verdad? Hijo de la... En Guatemala se usan otras palabras. Cuando alguien está enojado, hijo de decía un hermano. Hijo del ferrocarril. ¿Será que Saúl estaba cuidando el corazón de su hijo? ¿Verdad que no? Por eso le digo, la Biblia nos dice, airados, nos da permiso que nos enojemos, pero que no soltemos la lengua porque entre todas las palabras pecamos. ¿Cuántos padres le han gritado y enojados a sus hijos? Maldito, desgraciado, infeliz.
Hay padres que lo han hecho, yo se lo digo porque Dios nos ha permitido con mi esposa ministrar a muchas personas. Y muchos le han dicho a sus hijos: no sirve para nada, sos una basura, perdónenme, pero le dicen: sos estiércol. Muchos le dicen. Conocemos a un hijo que le dice a su papá el viejo esto. Conocemos un hijo que insulta a su papá. Yo por eso le digo, hermano, tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Porque dígame, un hijo que ha sido insultado, un hijo que ha sido ofendido, ¿qué le va a dar al papá? ¿Amor? No. Si usted siembra odio, odio va a cosechar. Si usted siembra amor, usted va a tener amor. Si usted dice palabras que no son correctas, usted va a recibir palabras que no son correctas. Entonces Saúl le dice: hijo de la perversa. ¿Cómo cree que se sintió por Natán? Se sintió triste. Sea lo que sea la mamá, hay que respetarla. Hay que respetar a la mamá de mis hijos. Yo la respeto, la cuido, trato de honrarla. No, hermano, ¿cómo? Pero pasa eso, porque el hombre no quiere edificar el corazón de sus hijos. El hombre no quiere ser diferente. La mamá no quiere ser distinta. Un padre que edifica cosecha hasta en las tormentas, hasta en los problemas más difíciles cosecha uno, hermano. Abra su Biblia, San Lucas, capítulo 15. San Lucas capítulo 15, versos 13 al 18. San Lucas capítulo 15, versos 13 al 18. Se lo leo. Por favor. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase puercos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el momento más crítico, el hijo pródigo entró en sí. En la tormenta más crítica, el papá del hijo pródigo cosechó a un hijo nuevo, a un hijo distinto. Cuando usted vea que la tormenta se pone lo más difícil, está tronando, cuando usted siente que ya no puede más, el Señor dice: calla, enmudece, y todo se vuelve bonanza. ¿Qué aprendimos en el ayuno? Y que le teníamos que decir a Satanás: déjalos ir libres. ¿Qué aprendimos de Esther?
pasaste tu semana, hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás calidad? Gloria a Dios. Te amo. Gloria a Dios. Soy tan feliz. Amén. Soy tan feliz. Porque se están cumpliendo las promesas que Dios me dio. Amén. Y por eso, como Jeremías oraba, Amén. yo sigo orando. Dios nos llamó para edificar. Solo Dios conoce cuánto me ha tocado estar a la brecha por la familia. Y algunos se han burlado. Y yo me he enterado que se han burlado. Y en secreto he llorado. Pero le he dicho, Señor, tú dices, ¿dónde está tu Dios? No me dejes avergonzar. Señor, muchos murmuran que estamos orando y nada acontece. ¿Por qué te tardas en responderme? Pero llegó en un momento en la peor tormenta, cuando todos veían muerte y destrucción, yo veía vida. Yo sabía lo que Dios me lo había dicho: no va a haber muerte. Dios un día me dijo: esta casa es como Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos fueron salvos en Sodoma y Gomorra? No murió. No murió. Porque Abraham estaba intercediendo por su familia. Estaba intercediendo por su familia. Dios es bueno. No nos cansemos de adorarle. No nos cansemos de alabarle. Cuando todo se ve perdido, cuando más tormentas hay, ese es el momento donde Dios nos da la cosecha. Yo no sé cuál es el problema que usted tiene. No sé cuál es el problema que tiene. Y siente que esa tormenta está arreciando y está arreciando, pero ahí está el Señor. Viene una restauración para tu vida, hermano. Como nadie la imagina, ni vos te la imaginas, pero yo sí. No me la imagino si no lo sé, porque ya Dios en todo sentido. Todo lo que el enemigo hizo, él solito se va a dar cuenta, va a quedar avergonzado. A Job, Dios le dio, se recuperó a todo. Dios va a restaurar tu salud. Dios va a restaurar tu vida. Dios va a restaurar el matrimonio. Todos los bienes que el enemigo saqueó los tiene que devolver. Lo dice la Biblia. Al campo enemigo entramos y le quitamos lo que nos robó. Nosotros no le robamos a Satanás, nosotros llegamos y le quitamos lo que nos pertenece, porque él sí llegó a robar.
fortaleza, hermano. Dios ha sido muy bueno. Espero sea de bendición la palabra del Señor.